Número 2. Coordinador de Hacienda. Cualidades: que sea hombre, que tenga por lo menos 1 año de sobriedad, que sea alcohólico, que tenga el respeto de la gente en base al trabajo, que no falte al grupo, que tenga carisma, presencia y voz, de preferencia que conozca los demás servicios y, de ser posible, que haya sido quintopasero. Cuando es nombrado por primera vez, es conveniente que se apadrine con coordinadores de experiencia, cuidando de no perder su identidad, ya que Dios da a cada quien lo propio y distinto. Responsabilidades en el grupo. El coordinador no debe dejarse ver por los escribientes durante las juntas de preparación. Procurará meterse a la oración y alabanza en lo íntimo. El coordinador se irá desde la avanzada para estar en la hacienda preparándose en oración. No faltar a sus juntas. Responsabilidades en la hacienda. El coordinador de Hacienda es responsable de todo el trabajo de Hacienda. Él le dará el ritmo, la celeridad, detentando el poder conferido a su servicio, pudiendo incluso sancionar o correr a cualquiera que atente en contra de la experiencia. Aun cuando su decisión sea equivocada, debe de ser obedecida al momento, ya que la hacienda no es sitio para discusiones y controversias entre servidores, y cualquier asunto a tratar se llevará a la junta de servidores en el grupo. El líder podrá asesorar al coordinador en sus decisiones, operando como su consejero espiritual, pero la decisión final la tiene el coordinador en situaciones como, por ejemplo, la elección de los participantes de cada pregunta, el número para apadrinamientos de los escribientes, quién apadrina y quién no, quién orejea y quién no, designación de postes. El coordinador también puede designar una persona de su confianza para tales decisiones. En todo esto se debe buscar lo mejor para la experiencia y no deseos o preferencias personales. La ropa que vestirá el coordinador es elección de él, cuidando de no caer en lo ridículo. Es conveniente que el coordinador utilice la pared humana protectora, que se rodee de gente de suma confianza, experiencia y lealtad, que resuelvan cualquier tipo de problema consultando con el coordinador si es algo muy importante, o que lo resuelvan ellos de ser posible, para que el coordinador tenga la mente más clara en la experiencia, en especial las cuestiones de los seguimientos. Supervisará los seguimientos checando que se esté trabajando sin importar el tiempo de los apadrinamientos, siempre y cuando se esté trabajando. Indicaciones de la primera pregunta. El coordinador escogerá a los participantes, que serán entre 6 y 8, indicándoles que van a aventar 3 o 4 hechos, sin agredir nunca a los escribientes, hablándoles con la verdad, recordándoles que no es la pasarela de las vanidades, avisándoles que en caso de que agredan al escribiente o se cuelguen en la participación, el coordinador dará la indicación para que entre el siguiente participante y saque al que se colgó y agredió. Que eviten la abundancia de clichés y se vayan más a los hechos, sentimientos, intenciones y consecuencias de los hechos. Que no hablen con prepotencia, sino con el corazón, ya que lo que sale del corazón llega al corazón. Que si en verdad no están llorando, no hagan la voz como de que lloran. Que recuerden cómo se sentían ellos cuando estaban sentados escribiendo la primera pregunta. Que recuerden qué hechos no querían escribir y que sean hechos los que los participen de preferencia. En esta primera pregunta van a mencionar juegos presexuales, qué vieron, escucharon o sintieron, qué les despertó o descoyuntó el instinto sexual. Se abre paréntesis, si vieron o escucharon a sus papás tener relaciones, si alguien abusó de ellos y de quién ellos abusaron, cierra paréntesis. Que procuren no repetir lo que sus compañeros ya participaron. Si algún apoyo insiste que lo metan a participar, lo más seguro es que quiera lucirse y no servir. Que le diga el coordinador que si en verdad quiere servir se vaya a lavar los baños. Es mejor meter a participar a una persona que tenga temor, porque dependerá más de Dios, y sus palabras, aun cuando sean sencillas, estarán respaldadas por el Espíritu Santo de Dios y no por la soberbia. Se les dirá los postes, que son las personas que el coordinador pone a sus costados, y 2 más enfrente al fondo de la sala,
que le pidan a Dios por el coordinador, que sea Él quien le da las palabras, los pensamientos, sentimientos, silencios, fuerza y autoridad que necesite para realizar su servicio, asimismo que lo cubra con su Santo Espíritu, que no vea sus faltas y que lo utilice para la gloria de Él. Todos estos pedimentos en el nombre de Jesús. A los participantes se les dirá que le rueguen a Dios por el que está participando, en un pedimento como el de los postes al coordinador. Los apoyos se le rogarán a Dios por los escribientes, pidiéndole que les quite los velos que no los dejan ver, que sea su Santo Espíritu quien los sondee y puedan sacar lo que les lastima, que sea Dios quien los libere cuando Él quiera y como Él quiera, que los perdone, que los sane y que derrame su misericordia y amor sobre los escribientes. Asimismo, que sea Dios quien se encargue del enemigo en todo tiempo y forma. Los que tienen familiares escribiendo y están en la capilla, se les va a pedir que le rueguen a Dios por los apoyos. Es recomendable que antes de entrar a la sala se aparte el coordinador de la gente unos momentos hablándole con la verdad a Dios, que si tiene miedo, soberbia, sentimiento de culpa o algún hecho que le cause inquietud, siendo este buen momento para recordar que si Dios ha utilizado hasta una mula o un arbusto, que no utilice un alcohólico para su trabajo, que se vale de lo vil y despreciable para avergonzar a sabios y a santos, y que la experiencia se va a dar no porque el coordinador sea poderoso, sino porque Dios sí es poderoso, no porque el coordinador sea bueno, sino porque Dios sí es bueno, teniendo en cuenta que solo es un instrumento de Dios y cuando entra a la sala no es Él, sino Dios a través de Él. El coordinador debe entender la diferencia entre un gritón de la lotería, un aventador de preguntas y un coordinador de hacienda, seguro y confiado del poder de Dios. La bienvenida que da el coordinador es importante porque a partir de ese momento se mete al trabajo a toda la gente, se les concientiza qué terreno están pisando. Ejemplo: buenas noches, mi nombre es... A partir de este momento el saludo no se contesta. Como te habrás dado cuenta, no hay caballos, no hay albercas, no viniste a un día de campo. Bienvenidos al terreno de las debilidades humanas. Estás entrando a la lucha franca y abierta del yo contra el yo. Aquí no te puedes parar por tus huevos. Si quieres café o té, levantas las manos y mis carnalitos te lo van a dar. Igual para ir al baño, ellos te van a llevar. No puedes estar platicando, cada quien está en su pedo. Quiero decirte que los títulos, tarjetas de crédito y de presentación chingaron a su madre. Estás en el mundo de los iguales. Aquí a las cosas las llamamos por su nombre. Al pitito le llamamos verga, a la palomita panocha. Además, a los don Juanes y a las doñas Ineses los mandamos a chingar a su madre para que no le empieces a jugar al romántico. Durante toda tu vida has dejado las cosas sin terminar, carreras, trabajos, propósitos, todo a medias, siempre fallándole a la gente, a tu familia, a ti mismo. Por primera vez en tu vida, ten los huevos de terminar lo que empiezas. No vayas a regresar a tu casa diciendo: mamá no pude, papá no pude, hijos no pude, vieja no pude. Esa pinche cancioncita ya la conocen, cabrón. Por eso te voy a dar un minuto para que si no quieres seguir te saques a chingar a tu madre. Corre tiempo. Abre paréntesis. Se les da como 20 segundos nada más. Si alguien se para, le dice el coordinador con voz de autoridad: siéntese, cabrón, nada más quería saber quiénes son los más rajones. Cierra paréntesis. Si nadie se para, continúa diciendo: me da gusto trabajar con gente dispuesta, cabrón. Gente dispuesta que no se abre a los putazos. No vayas a salir después con que te espantan las groserías. Déjame presentarte a mis carnales que están aquí para apoyarte de principio a fin de la experiencia. Dejaron a su familia, su cama calientita, para apoyarte, y como te habrás dado cuenta, tú estás sentado y ellos parados. Vienen a romperse la madre para que tú la brinques. Adelante, apoyos. Se abre paréntesis. Se presentan los apoyos. Buenas noches, mi nombre es... y soy... y estoy aquí para apoyarte, cierra paréntesis. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar o conocido en la misma mesa? Abre paréntesis. Si es así, cambiarlos de lugar. ¿Alguno de ustedes no sabe leer? Abre paréntesis.
Si es así, poner a un apoyo que de preferencia sea padrino para que sea la misma persona que lo apadrine. Cierra paréntesis. Pues bien, numeren sus hojas, de ambos lados, en la esquina superior derecha, con número grande, apoyos oriéntenlos. En esta escritura vas a tener que ser honesto al 100%, el 99% no te va a servir, vas a tener que escribir la verdad. Si no te dio pena hacer tus chingaderas, que no te dé pena escribirlas. Ten en cuenta que no te vamos a juzgar, no te vamos a condenar, nosotros también escribimos ya las nuestras. En estos grupos manejamos un anonimato más cabrón que el secreto de la confesión, así que lo que escriban en la hacienda se queda. Escriban, primera pregunta, mirando el pasado, ¿puedo? Se las voy a repetir, mirando, después inicia la participación, recalcando la honestidad, participan los demás y cierra con energía, mandándolos con el consabido, escriban y nadie sale. Por un tiempo prudente nadie sale ni los apoyos, con la excepción del coordinador. Se va el coordinador a la oficina y se mantiene informado de lo que sucede en la sala, entre paréntesis, si están escribiendo o no, etc. Les indica a los apoyos que no hay atorones hasta después de la segunda pregunta. Algunas veces los escribientes dejan de escribir porque están luchando con que lo escribo o no lo escribo, o tienen un momento de vacío, pero el mismo vacío ocasiona que cosas que están en el inconsciente lleguen a la mente y después de ese vacío los que escriben es importante, y si los apoyos le dan el atorón, lo distraen y se evaden escribiendo de lo que el apoyo les dijo y no de lo que tenían que escribir. En la segunda pregunta se les dice a los participantes, escogiendo de preferencia personas con programa, que van a decir lo que hicieron a pesar de estar en un programa, aquellas cosas que hicieron en la vida adulta y que les causa escozor, se abre paréntesis, experiencias homosexuales, sexo con animales, abusos de menores, violaciones, infidelidades, eyaculación precoz, impotencia, relaciones o pensamientos sexuales con familiares, incluso con los padres, orgías, también puede tocar el miedo al SIDA, pensamientos o actos pervertidos, sadismo, masoquismo, fetichismo, pensamientos anormales cuando se está con la pareja, sentirse sucio o vacío por su conducta sexual, etc. Recordarles que todos los hechos que se digan deben de ser verdaderos, que nunca se participan mentiras, igual que en la primera pregunta, sin agredir a los escribientes, y quien se cuelgue será sacado. Manda a que lleven a los escribientes al baño. En lo que hacen la cadena de participantes que se la puede llevar el coordinador o el guía espiritual, se abre paréntesis, como el coordinador quiera, cierra paréntesis. Entran a la sala los participantes en actitud férrea. Un minuto después entra el coordinador diciendo, con voz potente, dejen de escribir y pongan atención. Escriban. Segunda pregunta. Después de esta pregunta ya hay atorón. En él los apoyos le dirán a los escribientes que es importante que detallen los primeros juegos sexuales, abusos, su primer acto sexual, etc., anotando tiempos, lugares, incluso cómo estaban vestidos. Cuando se detalla un hecho del pasado, esto trae otros recuerdos de otros hechos. En caso de ser casados, decirles que escriban cómo ha sido la relación sexual con su pareja desde la primera vez que tuvieron sexo hasta el día de hoy y cuáles son sus frustraciones de esa relación sexual, anotando cuánto dura la relación sexual y cuándo y cada cuándo es. En caso de ser mujer, si termina o no, si alguna vez se ha sentido utilizada, se abre paréntesis, de preferencias mujeres atoran a mujeres y hombres a hombres, cierra paréntesis. A los hombres decirles que escriban si alguna vez sufrieron de eyaculación precoz, impotencia o cualquier situación sexual que les cause vergüenza. La tercera pregunta se avienta cuando falta poco para amanecer. Si existen apoyos suficientes, se escogen distintos participantes, diciéndoles que en esta pregunta se participan las carencias económicas del niño. Si se les tuvo que envidia a los niños que sí tenían las cosas materiales, carencias de los más elemental como comida, casa, vestido, navidades, reyes, medicinas, así como faltas de festejos de cumpleaños, o si los tuvieron y después los perdieron. Personas que tuvieron una infancia de abundancia y después perdieron su estatus económico y tuvieron todo menos amor. ¿Quién los quería y quién no los amó? Empezando por sus padres, hermanos, tíos, etc. Si le dieron su amor a alguien y los traicionó o abandonó o simplemente no los quisieron. Si se dieron cuenta que su esposa, novia o amante amaba a otra persona, si los engañaron.
como trataron ellos mismos a sus hijos, qué vida les dieron, si dijeron a su familia sin dinero por el alcohol, droga, amantes o simple flojera, las deudas económicas que los han atormentado y las humillaciones que han sufrido por lo económico, pudiendo participar hechos pasados y actuales sin decir el tiempo. El coordinador entra diciendo, qué oscuro es antes de que amanezca, cabrón. Para este momento ya le estabas mentando la madre al hijo de puta que me invitó a esta experiencia. Bonita experiencia espiritual, pa' que chingues a tu madre. Escriban, tercera pregunta, mirando. Igual participan de 6 a 8 participantes con 3 o 4 hechos cada uno, sin colgarse. En el cierre el coordinador dice algo parecido a esto. Lo has de haber tenido todo, cabrón. Te han de haber amado mucho. Seguro les diste buena vida a tu familia. Pues yo no. Yo viví así. Cuando abre la pregunta dice sus hechos de la infancia y la adolescencia. Cuando cierra sus hechos de su vida adulta hasta el momento actual. Después de 2 horas manda a que salgan los escribientes al desayuno, no deja que se mezclen los escribientes con los apoyos. El momento del desayuno es de mucha reflexión para el escribiente, ya que los que carecieron de alimento de niño, la simple torta les hace eco en el inconsciente. Por eso, si alguien rompe con el ambiente de reflexión, el coordinador o el responsable que el coordinador haya puesto, lo mete al orden con un grito, cálmate cabrón, que no estás en un día de campo. Cuando se pone al orden a un apoyo en público, eso mete al orden a los escribientes. Cuando meten a los escribientes, el coordinador va o manda a que concienticen a los escribientes diciéndoles algo parecido a ya es tiempo que te metas de lleno a tu experiencia, que escribas eso que no has querido escribir. No vayas a pensar que nosotros estamos ansiosos de oír cogidas y mamadas. Las escuchamos cada mes y nosotros también escribimos las nuestras, pero la felicidad o infelicidad de tu familia que te espera depende de que seas honesto en este momento o seas un fracaso otra vez en tu vida. Ya sabemos que te da vergüenza, ya sabemos que te duele, pero en esta experiencia tu vida puede cambiar. Ya déjate de que te caen en la verga los apoyos, ya no estés juzgando nuestras vidas, ya fíjate en tu propia vida y escribe todo, toda tu vida. Te has hecho el fuerte, el que no siente. Solo las bestias no lloran, cabrón. Así que, si en verdad tienes huevos, permítete llorar. Y si no sientes nada, no hay pedo, cabrón. Pero escribe tu neta, escriban, dándole el peso y el silencio adecuado después de cada palabra. En la cuarta pregunta se realiza el mismo procedimiento de las preguntas anteriores. Se les dice a los participantes que en esta pregunta hablan de complejos físicos. Se abre paréntesis, color de piel, estatura, posición social, preferencia sexual, flaco o gordo, algún defecto físico, etc. De evaluaciones físicas, sexuales, económicas, envidias, principalmente el rechazo de los padres, la familia, la sociedad y el rechazo de los hijos, incluso si ellos han rechazado a alguno de sus hijos, cómo los humillaron y abusaron de ellos los que estaban arriba, y cómo ellos abusaron de los débiles, hijos, esposa, empleados, hermanos, etc. Apodos, frustraciones, si en los festivales de la escuela estaban solos, si les faltó algún papá, desde cuándo se sintieron solos, hablar de la soledad con fuerza. En esta pregunta hacemos mención de los sentimientos de culpa con los que se han vivido. En los sentimientos de culpa es como la barredora porque toca lo que no han querido escribir. Dependencias económicas, sexuales, sociales, droga, alcohol, manipulaciones, querer gobernar la vida de los demás por medio del dinero, sexo o simples chantajes, cómo se ha vivido para demostrarle a los demás que no somos pendejos, cuando por dentro nos sentimos débiles, hablar de esta debilidad, cuando por soberbia y orgullo lastimamos y nos lastimamos sin ver que en el fondo nos sentíamos devaluados, hablar de esa devaluación. En esta pregunta se participa con menos gritos y más sentimiento, invitando a la reflexión de lo propio porque la siguiente pregunta es resentimientos y se entra en la quinta con todo, y si todas las preguntas se avientan igual, pierde impacto. Esta pregunta es más fuerte de lo que se piensa y con una esencia especial al grado que en ocasiones la gente revienta. En esta pregunta, por lo que los apoyos deben estar preparados para que si más de la mitad de los escribientes revientan, sacarlos y hacer la cadena como si fuera resentimientos. Si solo revientan, unos cuantos seguir participando.
Después de esta pregunta, el coordinador prepara la quinta pregunta. Debe de considerar tiempo suficiente, se aparta de la gente para simplemente platicar con Dios, decirle que salga la quinta como sea su voluntad, recordar que la quinta se da por el poder de Dios y no por la gran capacidad del humano. Los hombres siempre queremos que la quinta sea impresionante, pero tenemos que aceptar que sea como Dios quiera, siempre que pongamos nuestra capacidad en las manos de Dios. Para este momento, el coordinador está de lleno en el trabajo y se ofrece para ser el instrumento del poder y la autoridad de Dios. Manda llamar a las personas que van a participar en la quinta pregunta, que pueden ser de 7 a 9 participantes y de 2 a 4 cruzados. Si se meten más apoyos, lejos de darle fuerza a la pregunta, la hacen tediosa. Escogen a las personas que él sabe servirán mejor en esta pregunta y no en base a favoritismos, ni tratando de agradar al hombre, sino a Dios. Les dice a los participantes que respeten la pregunta, que no entren en soberbia, que no se cuelguen, que no agredan a los escribientes, que no dejen que se caiga la participación, que le pidan a Dios la fuerza, que no le peguen a las mesas. Únicamente el que designe el coordinador, que no se preocupen porque los escribientes revienten, ese es trabajo de Dios. Que simplemente se pongan en disposición a hablar con verdad, ya que la verdad es lo más poderoso que hay, pues hay participantes que por exhibicionismo le mientan la madre a Dios sin haber estado resentidos con Él, que si alguno en verdad estuvo resentido con Dios y lo siente, que le pregunte a Dios si quiere que lo haga y si Dios se lo permite, adelante. Decirles que se va a participar con el efecto metralleta, 4 o 6 hechos por participante y enseguida entra el otro con más fuerza que el anterior hasta el cierre del coordinador. Después del cierre se espera el coordinador de 10 a 20 segundos y manda a los cruzados que entran a participar al mismo tiempo, mientras los apoyos motivan a los escribientes a sacar su resentimiento, respetando su sentir, sin obligarlos a decir algo que no sientan, recordarles la oración pidiéndole a Dios la espada del amor y la verdad antes de entrar a la sala, ya que sabemos es lo único que acaba la bestia. Decirles que se vayan a poner en disposición, diciéndole a Dios que es exactamente lo que sienten, pedirle la fuerza, pedirle que les dé los pensamientos, sentimientos, les ponga los hechos que tengan que participar y aún los silencios, que les quite cualquier pensamiento o sentimiento que obstaculice su trabajo, decirles que están protegidos no por su obediencia ni por bondad, sino por la sangre de Jesús y su Espíritu Santo. Entre paréntesis, Lucas 10, 19 y 20. He aquí os doy potestad, autoridad de hollar, pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no es regocijaos de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Después de hablar esto con los participantes, les da tiempo suficiente para que hablen con Dios en un sitio apartado, en la capilla, sin ser exhibicionistas. Después da la orden al guía espiritual y al avanceros de que tengan todo listo. Llama casi a todo el grupo para hacer la cadena de preparación para la quinta pregunta. El guía espiritual se lleva la cadena. Que el guía les diga a los apoyos que cualquier cosa que deseen de Dios se lo digan en el momento de la cadena, para que en la quinta se metan a servir olvidándose de ellos. Al final de la cadena el coordinador le dice a la gente que hagan a un lado los malestares y diferencias que tengan con los compañeros y que se metan al trabajo, ya que esos malestares son obra del enemigo para sacarlos del trabajo, que no juzguen el trabajo de sus compañeros, ya que no les sirven a ellos sino a Dios, que dejen que Él los juzgue, mencionarles que están protegidos por Dios y nada puede tocarlos siquiera, que los dones y llamados de Dios son irrevocables y que Dios los llamó a ser guerreros, que se comporten como lo que son. Se les dice que se mantengan en oración pidiéndole a Dios por la liberación de los escribientes, que nadie se mueve de su lugar hasta que el coordinador dé la orden, que saquen a los escribientes y tomen su lugar formando la cadena, decirles que quien tiene que desfogar son los escribientes, no los apoyos, apoyar y guiar al que tiene en la mano derecha y que no cierren los ojos, buscando ellos una manifestación, que no sean egoístas ellos, ya tuvieron su momento, y si Dios les quiere dar un regalo, se los va a dar cuando Él quiera, que se ocupen de los escribientes.
Hay apoyos que se quieren poner bien en la cadena de resentimientos y se olvidan de los escribientes buscando ellos su bienestar, recordarles que fueron a servir, no a servirse. Los encargados de sala ya recogieron todo con lo que pudieran lastimarse, los escribientes, y los llevaron al baño. Entran los apoyos y participantes. El coordinador se espera unos momentos, entra diciendo: «¿Cuánto pinche misterio, cabrón? ¿Qué salen? Que nos recogen todo, pues que se traen estos cabrones. Antes que nada, déjame decirte que esta preguntita ha matado más gente que las 2 guerras mundiales juntas. Lo vas a ver rojo, cabrón, resentimientos, veneno en el alma». El coordinador y algunos servidores de experiencia se quedan fuera de la cadena para atender a cualquier incidente. Termina la cadena y se les da un tiempo de descanso, reflexión y disfrute de lo vivido a los escribientes sin que se pierda el orden. Cuando los escribientes están disfrutando de lo vivido en la cadena, el coordinador manda a que pongan los números de los apadrinamientos en las sillas, dándole los primeros números a los alcohólicos drogadictos con programa, después a los alcohólicos drogadictos, a los neuróticos, etcétera. Es decisión de él a quien les da los primeros números, buscando siempre el bienestar de la gente y no deseos personales. Puede aconsejarse con el líder, pero la decisión final es de él. Cuando se meten a los escribientes otra vez, les da el coordinador la explicación de lo vivido. Entra a la sala y le pregunta si alguien vio o sintió algo. Escucha a la gente el relato de lo vivido, les explica que la diferencia entre una alucinación colectiva y una experiencia espiritual radica en que la alucinación colectiva todos ven lo mismo y en la experiencia espiritual cada quien vio algo distinto, y aunque quien no vio nada pudo sentir la presencia de Dios, que el tomar esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia de la experiencia espiritual, también llamada conciencia de Dios. Libro azul, apéndice 2, experiencia espiritual, páginas 168 y 169. Y que esta simple conciencia, la que fundamenta la experiencia espiritual independientemente de la magnitud de la manifestación vivida, incluso consentir simplemente su presencia. En su libro Variedades de experiencias religiosas, el psicólogo William James dijo que cuando un ser humano acepta la derrota en cualquier departamento de su vida, está en condiciones de vivir una experiencia espiritual. Cuando la depresión de Bill W. se profundizó de forma insoportable hasta cuando parecía estar en lo más oscuro de su vida, todavía se rebelaba contra la noción de un poder superior a sí mismo, pero cuando finalmente el último vestigio de su orgullosa obstinación se quebrantó, de pronto exclamó: «Si existe un Dios, que se me muestre, estoy listo para hacer cualquier cosa». Cualquier cosa. De repente la habitación se le llenó de una luz blanca, se sumergió en un éxtasis que no tenía palabras para describir. Le pareció ver con los ojos de la mente que estaba sobre una montaña y que soplaba un viento, no de aire, sino de espíritu, y luego surgió en él la idea de que era un hombre libre. Lentamente el éxtasis se fue desvaneciendo. Él estaba acostado, pero en ese momento se sintió en otro mundo, un mundo de realidad consciente a su alrededor, y dentro de él había una maravillosa sensación de presencia, y pensó para sus adentros, de manera que este es el Dios de los predicadores. Una gran paz le sobrevino y pensó: no importa qué tan extraña parezca esta experiencia, para mí está perfectamente adecuada. Todas las cosas están bien con Dios y con su mundo. Luego, poco a poco, empezó a sentirse atemorizado. Su educación moderna se despertó para decirle que estaba sufriendo alucinaciones y que lo mejor era llamar al doctor. El doctor Silkworth le hizo un buen número de preguntas y después le explicó: «No, Bill, usted no está loco. Aquí ha sucedido algún evento básico, psicológico o espiritual. He leído acerca de estos fenómenos en los libros. Hay ocasiones en que la experiencia espiritual realmente alivian del alcoholismo a la gente. Agárrese de esto. ¿Qué le puede salvar la vida?». Y desde ese momento hasta el 24 de enero de 1971, que murió, no volvió a beber. El coordinador les dice que a pesar que ya no sientan los resentimientos, de todos modos los escriban, y sale de la sala dejándolos escribiendo. Después de un tiempo prudente designa al encargado de la cena, que es la persona que concientiza a las personas de los alimentos y da las indicaciones para la cena. El ambiente en la sala es más fraterno, pero sin perder la importancia del trabajo. Se prepara la sexta pregunta. En algunos grupos se acostumbra a hacer la broma y en otros no. El alcohólico acostumbra llevar las cosas al extremo, por lo que se tiene que cuidar la mesura en la broma, cuidando que no se pierda el respeto y la importancia de la experiencia. Esta parte se amplía en el encargado de sala. Esta pregunta es de gran importancia, ya que a pesar que se maneje con aparente ligereza, es en la que se escribe lo espiritual. Llama a un participante que tenga historial en cuestiones espirituales y que en la actualidad ya estén superados. Se pone en disposición hablándole a Dios con cada quien,
con sus propias palabras, pidiéndole fortaleza y fuerza. En esta pregunta se les dice que es la pregunta del candado porque encierra las preguntas anteriores de tal manera que si hay algún hecho de las preguntas anteriores que no hayan escrito, por lo que sea, es el momento que lo escriban, aun cuando no sea de esta pregunta. También se les dice que es lo de los charalitos, porque en esta se escribe todos. Aquellos pensamientos que aún no se han llegado al hecho, se piensan y pueden hacerse, de modo que esos charalitos se convertirán en tiburones. Se escriben también todos los miedos, algunos de estos son consecuencia de nuestros actos. Si se ha sido promiscuo, miedo al SIDA, ratero, miedo a la ley, traidor, miedo a la soledad y a las personas lastimadas, etc. También miedos a consecuencia de lo vivido en la infancia, una violación o abuso sexual. Se tiene miedo a que le pase algo a sus hijos o a él mismo. El papá le pegaba a la mamá, miedo a no tener la fuerza para defender a sus seres queridos. Veía infidelidades de su mamá, miedo a que su esposa lo engañe, etc. Miedos sembrados de niños. Sus mayores les dijeron: tú eres un pendejo, no sirves para nada. Se tiene miedo al éxito, no te vayas a morir de cáncer como tu papá. Miedo al cáncer. Miedos espirituales al diablo, como a la oscuridad o a algún animal, a las alturas o a la muerte, etc. Si se ha practicado brujería, hechicería, santería, espiritismo, metafísica, lectura de cartas, adoración a la muerte, horóscopos, pactos con el diablo, arquetos, etc., se tiene que escribir. Si se le ha deseado la muerte a alguien o si se ha intentado o pensado en el suicidio. Después de aventar la pregunta se deja en la sala 2 o 3 apoyos y se va todo el personal a la cadena de apadrinamiento. Cadena de apadrinamiento. El coordinador les dice a los apoyos que en esta cadena le pueden pedir a Dios una manifestación, que si tienen malestar, cansancio o preocupación de algo, lo entreguen en esa cadena. Si lo desea, les puede recordar que su corazón está sellado con el Espíritu Santo y por lo tanto que no tengan temor en el apadrinamiento. Además, que están bendecidos por Dios. Recordarles que son guerreros de Cristo y que tienen autoridad sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y que el enemigo está sometido bajo sus pies en el nombre de Cristo. Decirles que Dios no los va a mandar a la batalla sin protegerlos, al contrario, los manda con poder, autoridad y protección, ya sea que lo sientan o no. De todos modos están protegidos. Que tomen conciencia que están protegidos por el Espíritu Santo de Dios y absolutamente nada puede dañarlos. Les dice que el don de Dios más grande es el amor, que trabajen en amor, que es lo que destruye el enemigo, aclarando la diferencia entre amor y apapacho, que si se sienten culpables de algo se lo confiesen a Dios en la cadena y entren en el apadrinamiento con la conciencia tranquila, además de que como están trabajando con otro ser humano tienen perdón de pecados. Que les diga que tienen el privilegio de ser guerreros, no por voluntad de ellos, sino que fueron escogidos por Dios, que se entreguen al trabajo y que disfruten tan grande honor, que si tienen algún problema durante el apadrinamiento, que se asesoren con un padrino de tiempo, que no canalicen sus frustraciones personales hacia sus ahijados, decirles a los apoyos que a quien se sorprenda agrediendo a un escribiente, jugándole al romántico o saliéndose de los lineamientos de apadrinamiento, será retirado del trabajo, y si es grave su falta, corrido de la hacienda. Aconsejarse con el líder por si hay alguien que vaya a apadrinar por primera vez. Después de motivarlos con todo lo anterior, el guía hace la cadena de padrinos, luego el coordinador les dice que en qué parte de la sala se van a poner los padrinos que son alcohólicos drogadictos, en donde los padrinos que no son alcohólicos, y en donde las orejas. Entran a la sala y presentan a los padrinos y orejas. Esos padrinos son alcohólicos drogadictos con amplia experiencia en debilidades humanas, son gente que sin importar lo violento o torcido que vengas no se van a espantar, no te van a juzgar, te van a entender y comprender, pero también te van a decir la verdad. Estos otros padrinos son neuróticos, otros depresivos y uno que otra vieja de esas que dizque aman demasiado. Los que están en este lado son los que nosotros llamamos orejas, es la gente que estamos preparando para padrinos. En el grupo se les dan juntas de preparación para padrinos, pero además aquí en el terreno de los hechos también los preparamos. Algunos de ellos ya bien podrían ser padrinos, pero en este grupo solamente apadrinan las personas que están supremamente bien capacitados, y que sea cierto.
Así que por levantamiento de manos, ¿quién quiere oreja en su apadrinamiento? Levanta la mano todos los apoyos. Con una sonrisa, gracias por su apoyo. Empecemos con los apadrinamientos. Debajo de su silla hay un número. ¿Quién tiene el número 1? El escribiente escoge el padrino y el coordinador le asigna la o las orejas, salvo cuando el coordinador lo juzgue pertinente, él le asignará el padrino al escribiente. Si hay suficientes padrinos, de preferencia que no apadrine el coordinador para que esté al pendiente de la experiencia, aconsejando a los padrinos cuando estos lo soliciten, supervisando los apadrinamientos y para apoyar en caso que exista alguna dificultad de índole espiritual, ya que él tiene la unción de coordinador. Después de entregados los apadrinamientos, se va a donde los apoyos saben que va a estar. Atiende la experiencia hasta que se entrega el último escribiente. En caso que se atore algún escribiente, el coordinador, así como el líder y el padrino y oreja de escribiente, se quedan hasta el fin, sin importar día y hora. Cuando sale todo bien y ya salieron todos los apadrinamientos, ordena la cadena de despedida y el cierre de hacienda. Cierre de hacienda. El coordinador y el líder son los últimos en salir de la hacienda, haciendo un recorrido por toda la hacienda, revisando que todo quede en orden en sentido espiritual. El cierre de hacienda tiene su importancia, además de que es buen momento para agradecerle a Dios la autoridad conferida. En el momento que se cierra la puerta, se termina el servicio. Los tiempos quedan a criterio del coordinador de Hacienda. ¿Quién se puede aconsejar del líder? Existen compañeros de muchísimo tiempo, así como de líderes visitas de otros grupos a los que, si el coordinador lo considera, sean merecedores de un trato cordial y fraterno.